La resistencia a la insulina es cuando esta hormona no puede ejercer sus efectos de forma natural en tu cuerpo y esto te provoca una serie de reacciones que conocerás en este video. La máxima expresión de resistencia a la insulina es la diabetes mellitus tipo 2, pero también la obesidad, la hipertensión, problemas de colesterol y el hígado graso. Y en este video hablaremos de qué es y cómo se desarrolla la resistencia a la insulina y qué se puede hacer para eliminar este problema. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care, y primero que nada, ¿qué es la resistencia a la insulina? Es cuando esta hormona no puede ejercer sus efectos o las células del cuerpo no responden bien, encontrándose la insulina circulando en niveles normales. Entonces, el cuerpo lo que hace es aumentar la producción y aumentar la liberación de insulina para vencer esta resistencia y que esta hormona pueda llevar a cabo sus funciones. Pero esto nos lleva a un estado de hiperinsulinemia en el cual hay un exceso de insulina y de ahí vienen todas las complicaciones. ¿Por qué se desarrolla la resistencia a la insulina? Te pongo un ejemplo: si nos ponemos a correr todos los días 5 kilómetros, si no tenemos condición, nos vamos a cansar bien rápido porque no estamos acostumbrados. Pero si seguimos entrenando todos los días, al cabo de un tiempo vamos a desarrollar resistencia y podremos correr 5 kilómetros sin ningún problema. Y si seguimos entrenando más y más, podremos llegar a correr hasta 10, 15 kilómetros o hasta un medio maratón. En este ejemplo, la resistencia la podemos desarrollar con un estímulo, que en este caso es el ejercicio, pero además es importante mantener ese estímulo constante y prolongado, es decir, seguir entrenando todos los días y al cabo de un tiempo creamos la resistencia para correr que estamos buscando. De tal manera que para generar resistencia necesitamos tres factores: un estímulo que sea constante y que sea prolongado. Y esto aplica para todo: la resistencia a los antibióticos, resistencia al frío, al calor, resistencia al ruido intenso. ¿Y qué crees? También aplica para la resistencia a la insulina. Piénsalo un poco, suena bastante lógico. El estímulo viene siendo la liberación de insulina que se mantenga constante y prolongada. Entonces, ¿qué crea la resistencia a la insulina? Primero que nada, tenemos que preguntarnos qué hace que se libere insulina. El estímulo más potente para liberar insulina son los alimentos, es la comida, y entre ellos los carbohidratos, sobre todo si son carbohidratos refinados, son los que más estimulan la liberación de insulina, seguido por las proteínas, por aquellas personas que consumen de manera constante y prolongada licuados o batidos de proteína. También puede ser una causa de resistencia a la insulina. Y esto nos lleva al segundo estímulo más potente de liberación de insulina, que es el número de comidas al día. Entre más veces comamos durante el día, más estimulamos la liberación de insulina, pero también todo lo contrario: el ayuno intermitente, periodos de no comer, hace que no se libere insulina, y por eso esto es una de las herramientas más efectivas para eliminar la resistencia a la insulina. El sobrepeso u obesidad también genera resistencia a la insulina, ya sea ligada al hígado graso o no. Y los problemas del sueño: tener una mala calidad del sueño puede desequilibrar tu sistema hormonal. Algunos medicamentos también generan resistencia a la insulina, entre ellos los esteroides, pero no son los únicos. El ovario poliquístico, que está presente en algunas mujeres, y otros problemas hormonales como por ejemplo los problemas asociados a el cortisol. Cualquier alteración en este punto hará que tengamos un estímulo constante y prolongado de insulina, que a su vez hará que tengamos resistencia. Esta liberación constante de insulina estimula los receptores donde actúa, y este estímulo persistente causa un fenómeno de regulación a la baja de receptores, es decir, los receptores se esconden en el interior de la célula en un intento de disminuir la intensidad del estímulo, es decir, entre menos receptores, menos efecto tiene el estímulo, pero tener menos efectos de la insulina causa que la glucosa se eleve, y esto a su vez, en una especie de círculo vicioso, aumenta la insulina para y nuevamente causar más regulación a la baja de receptores y más resistencia a la insulina. ¿Qué hay que hacer? Corregir la hiperinsulinemia, es decir, bajar tus niveles de insulina, que las personas con diabetes tipo 2 generalmente tienen elevadas, integrando una dieta baja en carbohidratos y practicando el ayuno intermitente, pero también corrigiendo las otras causas que te comenté anteriormente.
Al quitar el estímulo constante y prolongado de insulina, la regulación a la baja de receptores deja de suceder, cede la resistencia a la insulina y el cuerpo recupera la habilidad de controlar su glucosa de manera natural. Estamos hablando de los casos de diabetes mellitus tipo 2. Además, controlando tus niveles de insulina vas a poder corregir otras situaciones que son complicaciones de la resistencia a la insulina, como vas a poder lograr tu peso ideal, regular mejor tu presión arterial, corregir el hígado graso y regular mejor tus niveles de colesterol. Además, recuerda, corrigiendo esto, el daño a otros órganos por la diabetes se va a detener y probablemente vas a poder revertir estas complicaciones, como por ejemplo la neuropatía diabética. La resistencia a la insulina es creada por la misma insulina y lo que hay que hacer es evitar la liberación de insulina en lo posible, y con el tiempo esta resistencia se puede revertir. Sin embargo, en algunos casos esta resistencia a la insulina es difícil de erradicar, principalmente porque se trata de problemas que no te comenté en este video, que son más difíciles de detectar, pero que la medicina actual tiene muchas herramientas para buscar otras causas menos frecuentes, pero que también tienen solución. Así que yo te invito a que no tires la toalla y que te apoyes con un médico que tenga conocimiento profundo en estos temas para que le sigas buscando qué es lo que te está generando la resistencia a la insulina, porque lo más sencillo es recetarte medicamentos. Esto cualquiera lo puede hacer, pero si tú no quieres esto, existe este otro camino. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugarcare, y espero que este video te haya gustado y te haya aportado conocimiento sobre qué genera la resistencia a la insulina y estés mejor orientado para que puedas eliminar este problema. Suscríbete al canal y si requieres asesoría personalizada te dejo los números de contacto para que agendes una consulta en línea, y si quieres seguir aprendiendo cómo revertir la diabetes tipo 2 te recomiendo que veas el siguiente video.